4 leyes filosóficas que te harán más fuerte. Suena a promesa, ¿verdad? Pero no es una frase de motivación barata. Es una advertencia. Porque si hay algo seguro en la vida es esto. Te va a probar. No importa quién seas, cuántos títulos tengas, cuánto dinero ganes o cuántas veces hayas sonreído en las fotos de tus redes sociales. La vida siempre encuentra la forma de ponerte de rodillas. Y en esos momentos hay 2 tipos de personas. Los que se rompen y los que se vuelven inquebrantables. Hoy quiero hablarte directamente a ti, que alguna vez sentiste que todo se derrumbaba, que perdiste algo o a alguien y te quedaste con la pregunta quemándote por dentro. ¿Cómo sigo después de esto? Porque sí, puedes perder trabajo, dinero, relaciones, salud, y sin embargo, hay algo que nadie puede quitarte. La fuerza interior que construyes cuando aprendes a ver la vida de otra manera. Hay principios tan antiguos como la filosofía misma, tan probados como el paso del tiempo, que tienen el poder de cambiar la forma en que enfrentas cada golpe del destino. Y cuando los entiendes, dejan de ser ideas bonitas y se convierten en pilares invisibles contra la desesperación, contra el miedo, contra la sensación de que todo está fuera de control. No son teorías, son las mismas verdades que sostuvieron a hombres y mujeres cuando todo parecía perdido. Las mismas que guiaron a reyes en medio de tiempos de caos, a filósofos en momentos de destierro y soledad, y a líderes espirituales en sus noches más oscuras. Y hoy pueden guiarte a ti, porque cuando entiendes estas ideas, dejas de vivir como una víctima de las circunstancias, y empiezas a moverte con una calma que desconcierta al mundo. Pero te advierto, la verdad a veces incomoda. Como dijo Nietzsche, a veces las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se destruyan. Si te atreves a quedarte hasta el final, puede que veas tu vida de una forma que no tiene marcha atrás. No para prometerte una existencia sin dolor, sino para mostrarte cómo convertir cada golpe en la fuerza que nadie podrá quitarte jamás. Esto no es motivación vacía. Esto es supervivencia emocional. Esto es libertad. Ley de la impermanencia. Imagina un árbol en invierno. Sus ramas parecen muertas, como si jamás pudieran volver a florecer. El viento lo azota, la nieve lo cubre, y cualquiera podría pensar que ese árbol ha llegado al final. Pero espera unos meses y verás brotar los primeros capullos verdes. Así es la vida. Nada es estático, nada es eterno. Lo que hoy parece un final absoluto, mañana podría ser el comienzo de algo nuevo. La ley de la impermanencia es quizás la más difícil de aceptar y al mismo tiempo la más liberadora, porque todos, en algún punto, nos aferramos a algo con desesperación. Una relación que ya no funciona, una etapa que ya terminó, un éxito que ya pasó. Queremos congelar la felicidad en un frasco, queremos que lo bueno dure para siempre. Pero la vida no funciona así. Buda lo dijo con claridad hace más de 2500 años. Lo único permanente es el cambio, y cuanto más intentas resistirlo, más duele. Recuerdo una vez hablar con un hombre que lo había perdido todo en cuestión de meses. Su trabajo, su matrimonio, su casa. Me dijo, siento que mi vida se derrumba. Y yo pensé en silencio, quizás no se derrumba. Quizás solo está cambiando de forma. Porque eso es lo que olvidamos, que detrás del invierno siempre llega la primavera. La impermanencia duele porque nos gusta sentirnos seguros, y el cambio nos recuerda lo frágil que todo es. Pero aquí está la trampa. Esa fragilidad es en realidad lo que hace que la vida tenga sentido. Si nada terminara, nada tendría valor. Si las flores no murieran, ¿apreciaríamos su belleza? Si las personas que amamos vivieran para siempre, ¿valoraríamos cada abrazo como si fuera el último? El filósofo Marco Aurelio, emperador estoico, escribió en sus meditaciones: observa constantemente que todo cambia y nada permanece. Acostúmbrate a pensar que la naturaleza de todo es transformarse. Y cuando empiezas a vivir con esa idea, algo cambia en ti. Dejas de aferrarte con miedo y comienzas a disfrutar con gratitud, porque entiendes que cada momento es único precisamente porque es efímero. Aceptar la impermanencia no significa resignarse a la pasividad. No es decir, bueno, nada dura, entonces ¿para qué esforzarme? Es todo lo contrario. Es saber que cada instante cuenta porque no volverá. El poeta persa Omar Khayyam escribió: el momento que pasa es la vida entera.
Piensa en eso. La vida no es un destino al que llegas. Es cada instante que se va para siempre mientras hablas, amas, ríes o lloras. Y aquí está la gran enseñanza práctica. Cuando abrazas la impermanencia, vives con más presencia. Dejas de posponer la felicidad. Dices, te quiero, antes de que sea tarde. Agradeces lo que tienes, aunque no sea perfecto, porque sabes que nada es garantizado. Permíteme darte una imagen poderosa. Imagina que sostienes arena en tu mano. Si aprietas con fuerza, la arena se escapa más rápido. Si mantienes la mano abierta, la arena permanece un poco más y la disfrutas mientras está. Así es la vida. Aferrarte con desesperación acelera la pérdida. Abrir la mano te permite saborear el momento con paz. Una frase atribuida a Heráclito dice: nadie se baña dos veces en el mismo río, porque todo cambia en el río y en quien se baña. Tú tampoco eres la misma persona que hace un año, un mes, un día. Cambias con cada experiencia, cada caída, cada logro. Resistir ese proceso es resistirte a ti mismo. Piensa en el peor momento de tu vida. Quizás un fracaso, una ruptura, una traición. En aquel instante parecía insoportable, ¿verdad? Pero aquí estás, escuchando estas palabras, habiendo sobrevivido a todo eso. Lo que hoy duele, mañana será recuerdo, aprendizaje o incluso gratitud. Por eso cada vez que sientas que todo se derrumba, repite esto. Esto también pasará, porque siempre pasa. El dolor pasa, la alegría pasa, las etapas pasan. Lo único que queda es quién te vuelves en medio de todo ese cambio. Séneca, el gran filósofo estoico, lo resumió así: todo lo que tenemos, lo tenemos prestado. Y cuando entiendes que nada te pertenece para siempre, dejas de aferrarte y empiezas a agradecer. La próxima vez que mires una flor, un atardecer o incluso el rostro de alguien que amas, recuerda, es bello precisamente porque es único, porque no durará. Y eso no es motivo de tristeza, es motivo de celebración. La impermanencia no es tu enemiga. Es la prueba de que nada está fijo, de que incluso en la noche más oscura, la vida sigue en movimiento. Y mientras haya movimiento, siempre habrá una nueva oportunidad. Pero hay algo que duele incluso más que ver cómo todo cambia. Y no es la pérdida, no es el final de una etapa, no es el paso del tiempo. Es la batalla silenciosa que libramos dentro de nosotros cuando nos negamos a aceptar lo inevitable. Porque el verdadero tormento no viene del dolor, viene de resistirlo. Y es aquí donde aparece la segunda gran verdad filosófica, esa que puede liberarte o encadenarte para siempre, dependiendo de si te atreves a escucharla. Ley del sufrimiento. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. El dolor es inevitable. Nacer duele, crecer duele, amar duele, perder duele. Y sin embargo, pasamos la vida huyendo de él como si fuera una anomalía, como si no formara parte de la naturaleza misma de existir. Pero hay algo peor que el dolor, el sufrimiento. Y aquí está la diferencia clave que cambia todo. El dolor ocurre, el sufrimiento es lo que creamos cuando resistimos lo inevitable. Imagina una cuerda tensa. Si tiras de ella para evitar que se estire, la fricción quema tus manos. Eso es el sufrimiento, el resultado de pelear contra lo que ya es. El dolor es la herida. El sufrimiento es la resistencia que no permite que cicatrice. Permíteme contarte una historia. Clara, una mujer que perdió a su hermano en un accidente. El dolor, por supuesto, fue devastador, pero lo que realmente la consumía no era la pérdida en sí, sino las preguntas que la perseguían de madrugada. ¿Por qué él? ¿Por qué no pude hacer nada? ¿Por qué la vida es tan injusta? Pasaron meses, y Clara seguía atrapada en ese ciclo, hasta que un día escuchó a un maestro zen decir: el dolor es como la lluvia, no puedes evitar que caiga, pero puedes decidir si caminas bajo la tormenta peleando con cada gota, o si simplemente abres un paraguas. Ese día, algo hizo clic en ella. Se dio cuenta de que había confundido dolor con sufrimiento. El dolor por la muerte de su hermano siempre estaría allí, como una cicatriz. Pero el sufrimiento, ese sí dependía de ella. Aceptar el dolor no significa celebrarlo ni buscarlo. Significa dejar de pelear con lo que ya ocurrió. Significa soltar la pregunta imposible de ¿y si las cosas hubieran sido distintas?
y empezar a preguntarse, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo honrar lo que viví? Epicteto, el filósofo estoico que nació esclavo y terminó enseñando sabiduría a toda Roma, escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El dolor es el hecho, el sufrimiento es la narrativa que construimos alrededor de él. Piensa en esto. El mismo fuego que quema, también calienta. La misma lluvia que arruina un plan, también hace crecer las flores. Lo que cambia no es el fuego ni la lluvia, eres tú. Cuando peleas con la realidad, pierdes dos veces. Primero por lo que ocurre, y después por resistirte a ello. Pero cuando lo aceptas, descubres que el dolor puede transformarse en fuerza, en compasión, en crecimiento. Buda lo enseñó de esta manera. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Imagina ahora que llevas una mochila invisible. Cada pérdida, cada error, cada traición, va llenándola de piedras. Resistirte al dolor es como negarte a abrir la mochila. Sigues cargando con todo ese peso, fingiendo que no está allí. Pero cuando finalmente la abres y miras dentro, cuando aceptas cada piedra, la mochila empieza a vaciarse. Clara lo entendió cuando un día escribió una carta a su hermano. No para cambiar nada, sino para agradecerle, para dejar de pelear con su ausencia. Lloró, sí, pero por primera vez en meses pudo respirar sin sentir que se ahogaba. Aquí hay otra enseñanza práctica. La próxima vez que la vida te duela, no te preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿para qué? No como un cliché barato, sino como una invitación a encontrar sentido en medio del caos. En Japón, después de un terremoto devastador, un periodista entrevistó a un anciano que lo había perdido todo. Su casa, sus cultivos, incluso a varios miembros de su familia. La tragedia era tan grande que cualquiera esperaría ver en él pura desesperación. Pero el anciano con voz serena dijo: «El suelo se ha movido, pero yo sigo de pie». En lugar de hundirse en la desesperanza, reunió a los vecinos y comenzó a reconstruir lo que quedaba del pueblo. Cuando le preguntaron cómo podía tener tanta calma después de tanto dolor, respondió: «Si sigo mirando las ruinas, mi corazón se llenará de ruinas. Prefiero mirar el horizonte, porque es ahí donde está todo lo que aún pueden hacer». El sufrimiento disminuye cuando elegimos ver el dolor como un maestro, no como un enemigo. Piensa en la peor caída de tu vida. ¿Recuerdas cómo dolió? Ahora piensa en lo que aprendiste gracias a ella. ¿Podrías ser la persona que eres hoy sin ese dolor? El estoico Séneca escribió: «El fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre». Cada herida trae consigo una lección, y mientras antes la aceptes, antes podrás transformar ese dolor en sabiduría. La ley del sufrimiento no busca romantizar el dolor. Nadie desea perder, enfermar o sufrir. Pero cuando ocurre, y tarde o temprano ocurre, tienes dos opciones: pelear contra la realidad hasta desgarrarte, o aceptarla para liberarte. El dolor es inevitable. El sufrimiento es invitar al dolor a quedarse para siempre. Y esa es una invitación que puedes dejar de enviar hoy. Pero hay algo aún más desesperante que el dolor. Peor que el cambio, peor que perder lo que amas. Es esa sensación asfixiante de no tener el control de nada. Porque cuando la vida parece una tormenta, cuando todo te supera, el verdadero enemigo no es la lluvia, ni el viento. Es la idea de que tú no tienes poder alguno sobre tu propio destino. Y ahí es donde aparece la tercera gran revelación, la que separa a quienes se hunden, de quienes aprenden a navegar. Suscríbete y deja que cada verdad te encuentre en el momento justo. Ley del control. Imagina que estás en medio de una tormenta, lluvia torrencial, rayos cayendo a tu alrededor, un viento que casi te arranca del suelo. Instintivamente, extiendes las manos al cielo intentando detener la lluvia. Gritas para callar los truenos. Te enfureces contra el viento, pero nada cambia. Terminas empapado, agotado, frustrado. Y entonces alguien a tu lado abre un paraguas y camina con calma bajo la misma tormenta que te destruye a ti. Ahí lo entiendes. La tormenta no depende de ti, pero abrir un paraguas, sí. Esa es la esencia de la ley del control. Hay cosas que puedes manejar y cosas que jamás estarán en tus manos. Confundirlas es la raíz de casi todo tu estrés. Los estoicos lo llamaban los dos círculos. Imagina dos esferas en tu mente.
En una están tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. En la otra, todo lo externo. El clima, la economía, la opinión de los demás, el pasado, el futuro. El problema es que pasamos la vida entera desgastándonos en ese segundo círculo, peleando con cosas que nunca obedecerán a nuestra voluntad. Intentamos cambiar a las personas, predecir el futuro, controlar lo incontrolable, y terminamos sintiéndonos impotentes. Epicteto, sabio estoico, lo dijo con una claridad que atraviesa siglos. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. Todo el arte de vivir, según él, consistía en aprender a diferenciar las dos. La mayor parte de tu ansiedad proviene de exigirle al mundo que sea distinto. Piénsalo. Te enfureces porque llueve el día de tu picnic, porque alguien habla mal de ti, porque una oportunidad se esfuma. Pero, ¿qué poder real tienes sobre eso? Ninguno. Y sin embargo, tu mente lucha como si fuera un dios con control absoluto sobre el universo. Marco Aurelio, emperador romano que gobernó en tiempos de caos y adversidad, escribió en sus meditaciones: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes borrar ese juicio ahora. El hombre que gobernaba medio mundo entendía que ni él controlaba la tormenta, pero sí podía controlar su respuesta. Déjame darte una metáfora más profunda. Imagina que conduces un coche por una carretera de montaña. Solo puedes mover el volante y decidir tu velocidad, pero no controlas si habrá curvas peligrosas, si otro coche aparecerá en sentido contrario, si lloverá o si el asfalto estará resbaladizo. Tu seguridad depende de enfocarte en lo que sí puedes manejar. Tus manos en el volante, tu atención en el camino, tu reacción ante lo inesperado. Eso es la vida. Una carretera donde pierdes el control en cuanto intentas dominar lo incontrolable. Aquí está la enseñanza práctica. Cada vez que te sientas abrumado, haz una lista mental. Pregunta: ¿esto depende de mí o no? Tu actitud sí depende de ti. Tus hábitos diarios sí dependen de ti. Tus palabras, tus decisiones, tu esfuerzo sí dependen de ti. Pero la economía mundial no depende de ti. Las opiniones de los demás no dependen de ti. El pasado no depende de ti. Sin embargo, ¿cuántas noches pierdes peleando batallas en ese segundo círculo, el de lo incontrolable? Imagina la paz mental de soltar lo que nunca estuvo en tus manos. Buda enseñaba algo similar. Aferrarse al resentimiento es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a alguien. Tú eres el que se quema. Intentar controlar lo incontrolable es ese carbón. Te hiere a ti antes que a nadie. Permíteme contarte la historia de Daniel. Durante años cargó con la culpa por la separación de sus padres cuando él era adolescente. Creía que, si hubiera sacado mejores notas, si hubiera sido más perfecto, quizás su familia seguiría unida. Esa idea lo persiguió hasta la adultez, hasta que un terapeuta le preguntó: ¿de verdad crees que un niño puede controlar la vida emocional de dos adultos? Daniel guardó silencio. Por primera vez entendió que había vivido peleando con una tormenta que nunca fue suya. Y en ese instante, sintió una paz que no había experimentado en décadas. El estoicismo tiene una frase clave: gana fuerza, dejando de pelear batallas que no te corresponden. Porque cuando concentras tu energía en lo que sí depende de ti, tu vida cambia. Dejas de ser una víctima del caos externo y te conviertes en un maestro de tu propio mundo interno. En la práctica, la ley del control no significa pasividad, significa estrategia. Significa no gastar tu fuerza en muros inamovibles, sino usarla para construir lo que sí puedes transformar. La próxima vez que algo te saque de quicio, repite esto: no puedo controlar la tormenta, pero puedo abrir mi paraguas. Y verás cómo, poco a poco, la paz deja de ser una teoría y empieza a ser tu estado natural. Pero incluso cuando aprendes a soltar lo que no puedes controlar, queda una pregunta que puede cambiarlo todo. Si la realidad no siempre obedece a tu voluntad, y si el verdadero poder no estuviera en lo que ocurre afuera, sino en cómo decides verlo adentro, porque la próxima revelación no habla del mundo, habla de tu mirada. Y una sola forma de mirar puede convertir una prisión en un infierno o en una oportunidad. Ley de la perspectiva. Imagina dos hombres en la misma prisión, las mismas paredes húmedas, el mismo frío que se cuela por las rendijas, la misma comida insípida. Uno mira al suelo,
y ve barro. El otro levanta la vista y ve estrellas. La diferencia no está en la prisión, está en la mirada. La ley de la perspectiva dice algo que puede sonar incómodo, pero es profundamente liberador. La realidad no es lo que pasa, es cómo la interpretas. Permíteme contarte una historia. En 1942, Viktor Frankl fue llevado a un lugar de confinamiento extremo, donde las condiciones eran inhumanas y la vida pendía de un hilo cada día. Perdió a su esposa, a sus padres, a su hogar. Lo perdió todo, excepto una cosa: su manera de mirar la vida. Mientras muchos se rendían al odio y a la desesperanza, y con toda razón, Frankl decidió hacer algo impensable: darle un sentido al sufrimiento. Dijo: a un hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud personal ante las circunstancias. Cuando finalmente recuperó la libertad, escribió El hombre en busca de sentido. Su conclusión fue simple pero demoledora. No siempre puedes elegir lo que pasa, pero siempre puedes elegir la historia que cuentas sobre ello. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y tener dos vidas completamente distintas después, solo por cómo lo interpretaron. Una traición puede ser el inicio del rencor eterno, o la puerta hacia una libertad que no te habías permitido. Un fracaso puede ser el fin de tus sueños, o la semilla de una versión más fuerte de ti. La vida externa es la misma, la interna es la que cambia todo. Marco Aurelio, en medio de crisis y pérdidas personales, escribió: la vida es opinión. No lo decía en tono filosófico abstracto, lo decía porque entendía que, incluso como emperador, no podía controlar el mundo, pero sí podía controlar el significado que le daba. Imagina ahora que la vida es como un cuadro gigante. Te acercas tanto que solo ves una mancha oscura. Piensas: este cuadro es horrible. Pero cuando te alejas, descubres que esa mancha era solo una sombra necesaria en una pintura llena de luz. Así es la perspectiva, la capacidad de alejarte lo suficiente para ver que tus momentos oscuros no son la historia completa, solo un fragmento. Permíteme otro ejemplo visual. Piensa en un incendio. Para quien lo observa de cerca, es destrucción pura. Para el bosque que renace después, es la oportunidad de crecer con más fuerza. Lo mismo ocurre con las crisis personales. A veces lo que parece el fin es, en realidad, el fuego que limpia el terreno para algo nuevo. Pero eso solo lo entiendes cuando cambias la pregunta de ¿por qué a mí? A ¿qué puedo hacer con esto? El filósofo griego Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y aquí entra la enseñanza práctica. Si tu perspectiva es ver problemas, encontrarás más problemas. Si tu perspectiva es ver oportunidades, entrenarás tu mente para detectarlas incluso en medio del caos. La psicología moderna lo llama atención selectiva. Tu mente filtra la realidad según lo que cree importante. Si crees que el mundo es hostil, verás amenazas en cada esquina. Si crees que la vida tiene sentido, encontrarás señales incluso en medio del dolor. Piensa en la última vez que algo salió mal en tu vida. En ese momento, parecía un desastre absoluto. Ahora, con distancia, ¿puedes ver cómo eso también te trajo algo que necesitabas aprender? A veces el regalo llega disfrazado de pérdida. A veces la respuesta llega en forma de silencio. Y solo cuando el tiempo pasa entiendes que la herida fue también una puerta. Hay una parábola oriental que lo explica bien. Un anciano sabio vivía en lo alto de una montaña. Un día, una tormenta arrasó su huerto y destruyó todas sus cosechas. Los vecinos subieron corriendo a consolarlo. «¡Qué desgracia tan grande!», decían. El anciano con calma respondió: «Quizás sí, quizás no». Semanas después, gracias a la tormenta, brotaron nuevas semillas que nunca habían crecido antes. Y la cosecha del año siguiente fue la más abundante de todas. Los vecinos, felices, exclamaron: «¡Qué bendición tan grande!». El anciano sereno dijo: «Quizás sí, quizás no». Meses después, un deslizamiento de tierra cubrió parte del camino al pueblo, impidiendo que los comerciantes llegaran a comprar la cosecha. Los vecinos suspiraron. «¡Qué tragedia tan grande!». El anciano volvió a decir: «Quizás sí, quizás no». Con el tiempo,
Descubrieron que en esa tierra removida había minerales valiosos que cambiaron la vida de todos. Y entonces comprendieron que nada era completamente bueno o malo, hasta que la historia estaba completa. Nietzsche escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Cuando encuentras un sentido más profundo, cuando decides mirar las estrellas en vez del barro, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en tu aliada. Aquí está la gran conclusión de esta ley. La perspectiva es el filtro que transforma problemas en aprendizajes. La próxima vez que te sientas atrapado, haz esta pregunta: ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Porque al final, la vida no es lo que ocurre, es lo que eliges ver en ella. Imagina por un momento que tu vida es como un río que nunca se detiene, que a veces fluye en calma y otras veces se desborda con violencia. Puedes intentar luchar contra la corriente, o puedes aprender a nadar con ella. Las 4 leyes filosóficas que acabamos de explorar son, en realidad, las 4 habilidades que todo navegante necesita para atravesar ese río sin perderse en medio de la tormenta. La ley de la impermanencia es la que te enseña que el río cambia constantemente, que habrá tramos soleados y aguas tranquilas, y habrá cascadas que te asustarán. Nada dura para siempre, ni el dolor ni la calma. Resistirte al cambio es como intentar atrapar el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. La ley del sufrimiento es la que te recuerda que mojarte es inevitable, pero hundirte es opcional. Que el dolor existe, todos lo sentimos, pero que si en lugar de pelear con la corriente aprendes a flotar, la vida se vuelve más ligera. La ley del control es tu mapa. Te muestra dónde remar y dónde no perder tiempo peleando con lo imposible, porque no puedes controlar el caudal del río, pero sí puedes decidir hacia dónde diriges tu bote, con qué fuerza remas, cómo respondes cuando llega la tormenta. Y la ley de la perspectiva es el cielo sobre tu cabeza. Puedes mirar las nubes oscuras y pensar que todo es tragedia, o puedes ver las estrellas que aparecen cuando cae la noche y recordar que el río, con todas sus curvas, sigue llevándote hacia adelante. Cuando entiendes estas 4 leyes, dejas de ser una víctima del río y te conviertes en su navegante. La vida deja de sentirse como un castigo aleatorio y empieza a verse como un viaje donde cada tramo, incluso los más duros, tiene algo que enseñarte. Marco Aurelio escribió: piensa en cuántas cosas has pasado ya, y todavía estás aquí. Sí, todavía estás aquí. Sobreviviste a todas tus noches más oscuras, a cada pérdida, a cada cambio que juraste que no soportarías. El río no te ha destruido, te ha moldeado. Y si estás escuchando esto, es porque aún tienes remo, dirección y fuerza para seguir. Pero escucha bien, entender estas leyes no es un acto teórico. No basta con asentir y pensar: qué bonito suena. La verdadera transformación ocurre cuando las aplicas en medio de la tormenta. Cuando, en el caos real de la vida, eliges soltar lo que no depende de ti, aceptar el cambio, dejar de pelear con lo inevitable y buscar la estrella en el cielo oscuro. Porque la vida no va a dejar de moverse. Las estaciones seguirán cambiando. Habrá pérdidas, habrá comienzos, habrá finales, y todo eso está fuera de tu control. Pero tu manera de vivirlo, eso siempre será tu elección. El filósofo oriental Lao Tse escribió: el hombre sabio es como el agua, fluye con la vida, no contra ella. Quizás esa es la mayor fortaleza. No endurecerte hasta romperte, sino aprender a moverte con gracia incluso en medio del dolor. Hoy quiero dejarte con un desafío simbólico. La próxima vez que la vida te sacuda, cuando todo parezca incierto, cuando sientas que pierdes el control, recuerda las 4 llaves. Respira. Observa. Pregúntate: ¿estoy aceptando que todo cambia? ¿Estoy soltando la resistencia al dolor? ¿Estoy enfocándome en lo que realmente depende de mí? ¿Estoy eligiendo una perspectiva que me ayude a seguir? Si la respuesta es sí, entonces ya eres más fuerte que ayer. Comparte estas ideas con alguien que esté navegando su propia tormenta. No para dar lecciones, sino para recordarle que no está solo, que el río puede ser salvaje, pero también puede ser hermoso si aprendemos a movernos con él. Haz silencio un momento y deja que todo esto cale. Si algo dentro de ti resonó,
Guárdalo como quien guarda un mapa para cuando llegue la próxima tormenta. Porque llegará. Y cuando llegue, sabrás qué hacer. La vida seguirá cambiando. Pero tú estarás listo. Y si quieres seguir encontrando claridad en medio del caos, suscríbete. Para que la próxima verdad te encuentre justo cuando más la necesites.